Imaginemos la escena. Cae la tarde, es una primavera junto al mar, una multitud acaba de ser testigo de un milagro y se siente una energía en el aire. Es algo palpable, esa sensación de que todo, absolutamente todo está a punto de cambiar. Y esa sensación se convierte en una convicción que recorre a la gente como una corriente eléctrica. A ver, las sanidades que habían visto eran asombrosas, sí, pero el milagro de los panes y los peces, eso fue otra cosa. Todos, sin excepción, participaron de él. Fue como revivir el maná en el desierto. Para ellos, la conclusión era, bueno, era inevitable. Ahora, lo que empieza como una convicción religiosa, muy rápido se transforma en una esperanza política que arde con fuerza. Es el anhelo de toda una nación oprimida durante tanto tiempo que de repente ve en este hombre que puede alimentar a miles, a su libertador. Esa esperanza empieza a crecer, a tomar forma, a convertirse en un plan. La gente proyectó sobre Cristo todas sus esperanzas, pero sus esperanzas más terrenales. Lo vieron como el libertador que tanto habían esperado, sí, pero con una idea muy clara. Un líder capaz de satisfacer cada deseo, de quebrar el yugo de los romanos, de alimentar ejércitos enteros y al final de conquistar naciones para devolverle a Israel ese dominio que tanto anhelaban. Y aquí, justo aquí, está el corazón del conflicto. Por un lado, las esperanzas de la gente, un rey político que trajera un paraíso aquí en la tierra. Y por el otro, la verdadera misión de Cristo, establecer un reino espiritual, revelar el carácter divino. Eran dos visiones completamente opuestas para un mismo reino. Pero ojo, que no era solo la multitud. Los propios discípulos se contagiaron de este fervor. Creyeron que por fin el momento había llegado. Estaban listos para tomar a su maestro por la fuerza, convencidos de que el trono de David era su herencia legítima, que les correspondía. Y justo en el clímax de todo este fervor, cuando el plan parece que está a segundos de ejecutarse, todo da un giro completamente inesperado. Jesús actúa, y lo hace con una rapidez y una autoridad que detiene en seco todo el movimiento. ¿Por qué? Porque él comprendía algo que ellos no podían ver. Sabía que un intento de ponerlo en el trono a la fuerza desataría violencia, una insurrección. Y todo ese caos iba a estorbar por completo la verdadera obra, la del reino espiritual. Así que sin la menor duda, sin esperar un segundo, el movimiento tenía que ser detenido. La respuesta de Jesús fue, miren, una secuencia de acciones decisivas. Primero, les ordena a sus discípulos, tomen la barca y vuelvan a Capernaum. Segundo, despide a la multitud con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. Y tercero, una vez que se queda solo, sube al monte a orar. Para los discípulos, esta orden fue un golpe devastador. Habían esperado tanto tiempo este momento, esta oportunidad de oro, para poner a su maestro en el trono. Les parecía imposible, impensable, que todo ese entusiasmo se redujera a la nada. ¿Irse? ¿Dejarlo solo en esa orilla desolada? Iba en contra de toda su ambición. Y así, en silencio y a regañadientes, obedecen. Se dirigen al mar. Pero su obediencia es solo externa. Mientras cruzan las aguas, su conflicto interno, ese descontento, empieza a fermentar, a crecer dentro de ellos. Tenían los corazones llenos de descontento, de impaciencia, murmuraban entre ellos, culpándose por haber cedido tan fácilmente. Es que el amor a los honores los había cegado. Empezaron a cuestionarlo todo. ¿Por qué un maestro con tanto poder tenía que seguir una senda tan dolorosa? ¿Por qué no se revelaba ya en su verdadero carácter? Y una pregunta que dolía, ¿por qué no había salvado a Juan el Bautista de esa muerte tan violenta? Como resultado de todo esto, una gran oscuridad espiritual se apoderó de ellos. Poco a poco, la incredulidad empezó a tomar posesión de su mente y de su corazón, mientras la decepción de sus ambiciones terrenales iba envenenando su fe. Y esta duda los llevó a la pregunta más peligrosa de todas, la misma acusación que usaban sus enemigos. Se preguntaron si, después de todo, Jesús podía ser un impostor, tal como afirmaban los fariseos. ¿Habían estado siguiendo a un falso profeta todo este tiempo? Mientras esta tormenta de dudas ruge en sus corazones, el Señor les da otra cosa para ocupar sus mentes. Una tormenta real. Una furia de los elementos está a punto de desatarse sobre ellos, reflejando a la perfección el caos que tenían dentro. Su terrible experiencia se desarrolla a lo largo de toda la noche. Parten al crepúsculo. En la oscuridad más profunda, su duda se hace más fuerte. Hacia la medianoche, la tempestad los golpea con toda su furia.
Y ya para la cuarta vela de la noche, después de horas y horas de luchar con los remos, estos hombres, cansados, se dan por perdidos. La tormenta física logró lo que la enseñanza no había podido. En medio de la tempestad y las tinieblas, sintieron su propia impotencia. Se olvidaron de su descontento, de su incredulidad. El mar les enseñó cuán desamparados estaban sin la presencia de su maestro. Y es justo en ese momento de desesperación, cuando sus corazones están subyugados y oran con humildad pidiendo ayuda, que la ayuda llega. Pero llega de una forma tan inesperada y tan aterradora que se convierte en la prueba final de su fe. Un rayo de luz de repente revela una figura misteriosa que se acerca a ellos, caminando sobre el agua. Pero no lo reconocen, creen que es un fantasma, una señal de su destrucción inminente. El terror se apodera de ellos, sueltan los remos y gritan atemorizados, confundiendo a su Salvador con su enemigo. Pero entonces, la voz de su amado Maestro atraviesa el rugido de la tormenta y su propio miedo, una voz que calma todo temor. «Alentaos, yo soy, no temáis». Y en ese instante, la identidad del que caminaba sobre las aguas les es revelada. Pedro, casi fuera de sí de la alegría, pone su fe a prueba. Y su experiencia es una lección en sí misma. Primero, la fe, al caminar sobre las aguas hacia Jesús. Segundo, la duda, cuando quita la vista de él y mira las olas. Tercero, el miedo, al sentir el viento y empezar a hervirse. Cuarto, la súplica cuando clama, «Señor, sálvame». Y finalmente la salvación, cuando la mano del Maestro lo rescata. Y la pregunta de Jesús no es una condena para nada, es una lección. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este incidente Jesús le reveló a Pedro su propia debilidad. Le mostró que su seguridad no estaba en su propia fuerza o convicción, sino en depender constantemente del poder divino. Cuando Jesús y Pedro suben a la barca, el viento se detiene. La noche de horror es reemplazada por la luz del amanecer. La tormenta de afuera se ha calmado, y también la tormenta que tenían dentro, en sus corazones. Y en esa calma, con corazones agradecidos, los discípulos se postran a sus pies. Esa ambición por un rey terrenal se ha desvanecido, reemplazada por una comprensión mucho más profunda. Su confesión ahora es diferente. Verdaderamente eres hijo de Dios. Esa noche sobre el lago fue una lección forjada en la decepción, la duda y el terror. Los discípulos aprendieron que se sentían más fuertes en sus propias ambiciones, pero era justo ahí donde eran más débiles. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Dónde termina la autosuficiencia y dónde comienza la verdadera fe?